Vamos a hablar en los siguientes minutos de nuevas metodologías educativas. ¿Hasta qué punto estas metodologías que ya se están implantando, pero que se pretende que se implanten muchísimo más y a un nivel más global, están ahora mismo surtiendo algún efecto ya? En fin, hablaremos de cómo se puede ampliar el pensamiento, de los nuevos puntos de vista, tanto de profesores como de alumnos, porque en ambos casos la mentalidad debe y tiene que cambiar al unísono. Y todo ello lo haremos con Juliana Manrique, economista y coach. Bienvenida. Pues muchas gracias, Isabel, y muchas gracias por invitarme a que hablemos de estas cosas tan interesantes en tu programa. Cuando hablamos de metodologías educativas y sobre todo de nuevas metodologías educativas, nos parece que hay muchas cosas que ya están inventadas. Sin embargo, se plantean una serie de retos importantes, una serie de retos que ahora mismo nuestras sociedades nos demandan. Nos demandan para la integración, nos demandan para la educación y también para saber asumir las nuevas tecnologías y todo lo que ello conlleva. Efectivamente, estamos ante una sociedad que está cambiando totalmente y que donde se están produciendo quizá los pasos más lentos es en la educación. Un campo súper necesario para luego la sociedad, ¿no? Para que evolucione y para que las empresas tengan buenos profesionales. En cambio, en la empresa y en otros ámbitos de la sociedad sí que los cambios se están dando muchísimo más rápidos, ¿no? Entonces, se trata de empezar a preparar a los alumnos, no solamente en destrezas intelectuales, sino también en destrezas sociales. Hacerle protagonista de su propia educación. Me parece algo curioso porque verdaderamente la educación está ahí, tendría que ser la base de todo, la base para luego el trabajo, pero también la base para las relaciones familiares, sociales, en la calle, en fin, todo se basa en cómo y de qué manera nos eduquemos. Y es curioso que, sin embargo, esta pata sea una pata poco tratada, a pesar del debate continuo con nuevas leyes de educación. Sobre todo, y vamos a centrarnos quizá en nuestro país, no se ha llegado pues a que padres, alumnos, profesores, toda la comunidad se ponga de acuerdo hacia dónde tenemos que ir, porque se dice somos demasiado duros, demasiado blandos, hay que participar, la memoria sí, la memoria no. Son muchas cuestiones a debate. Isabel, tienes toda la razón. Son tantas cuestiones a debate que yo creo que es importante empezar por algún punto. Entonces, se está empezando quizá por el aula. Hacer que los profesores aprendan a la vez, aprender, bueno, los profesores son unos grandes profesionales, por supuesto, eso está clarísimo, pero aprender como esas destrezas también sociales a la vez que las aprenden los alumnos. Ahora mismo el profesor está poniendo en práctica muchas cosas que no solamente le vienen bien a los alumnos, sino también le vienen bien a él. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de aprendizaje por proyectos, en los cuales el profesor es guía. Es guía. ¿Qué quiere decir que el profesor es guía? Que el alumno es capaz de, a través de las preguntas que le hace el profesor, conectar todo eso con la realidad para sentirse menos desmotivado y para ver que todo su aprendizaje tiene un sentido, porque ahora mismo a los alumnos les falta ver ese sentido de actualidad que tienen los conocimientos que está adquiriendo. Podemos decir que a pesar de que tenemos toda la información a mano, las nuevas tecnologías hacen que tengamos la información y que en cualquier momento y cualquier cosa que se nos ocurra podamos preguntárselo y nos conteste la máquina, digamos. Sin embargo, parece que el pensamiento cada vez es más estrecho en vez de más ancho. Y de esto hay estudios. Hay estudios que nos dicen que el alumnado tiene un problema con respecto a esto, un pensamiento más único y más estrecho. ¿Se tendría que ampliar el pensamiento? Por supuesto, creo que el fundamento o la base o a lo que quieren llegar todas estas nuevas metodologías es hacer, como tú estás diciendo, hacer de ese pensamiento débil, escaso o poco abundante, hacerle rico, abundante a través de estas nuevas metodologías. ¿Cómo podríamos hacerle más rico y más abundante? Pues, por una parte, enseñarle al alumno a hacerse preguntas. Cuando un profesor en una clase, por ponerte un ejemplo muy, muy básico, les enseña un cuadro, les lee un relato, lo primero que el profesor les pregunta es ¿qué interpretación dais a esto que estáis leyendo? ¿Qué interpretación estáis dando a esto que estáis viendo, ¿no? Se trata de ver, escuchar, pensar, preguntarse
Y los alumnos también son conscientes de ese cambio de su pensamiento porque están oyendo interpretaciones de ese mismo cuadro, por decirte algo, de ese mismo relato, de ese mismo tema. Están viendo interpretaciones diferentes por parte de sus compañeros y por parte de sus compañeras, con diferente mentalidad, con diferente cultura. Pero todo eso, en vez de limitarte, te lleva a hacer tu pensamiento abundante porque te estás colocando en otros puntos de vista y estás viendo cómo eso está enriqueciendo tu pensamiento. Esto de alguna manera quiere decir que las clases magistrales se acaban. Aquí quiero decir que el profesor que simplemente en una dirección da sus conocimientos y luego pues espera en un examen o en un examen escrito u oral que el alumno responda a lo que él ha dicho. Sin embargo, este nuevo tipo de metodología, que yo creo que ya hace un tiempo que se ha empezado más o menos a implantar, supone que los compañeros también formen parte, que tú formes parte de un todo, con el profesor y con tus compañeros, y también con lo que viene de fuera. Pero integrar todo eso no es fácil. Para nada, no es nada fácil. Por eso el profesor ahora mismo tiene que trabajar más las clases, podríamos decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene que llegar a unos resultados que son los que quieren de sus alumnos, porque estas metodologías no son nada si no consiguen lo que realmente se quiere. Y lo que se consigue, lo que se quiere conseguir es, por una parte, pues que aprendan a pensar mejor. Y sobre todo, que aprendan a hacer visible su pensamiento. Cuando digo hacer visible su pensamiento, es que los alumnos lleguen ellos mismos y además lo verbalicen a la conclusión de decir, yo antes pensaba esto y ahora pienso esto. ¿Por qué? Porque se han enriquecido con otras culturas, con otros compañeros, tal. Estas nuevas metodologías ayudan mucho a trabajar al alumno en equipo. Imagínate que de pronto el profesor, para integrar diferentes materias de una clase, ¿no? Pues, por ejemplo, para integrar matemáticas, para integrar física, para integrar cualquier temática, ¿no? Incluso hay proyectos que se integran quizá todas las materias que tienen que abordarse en un curso y se integran desde un punto de vista, quizá, cuando el profesor propone, imaginaros que vamos a seleccionar una serie de países y en estos países vamos a proponer al gobierno, vosotros vais a proponer al gobierno, se dividen los alumnos en equipos, una carta o un proyecto de 3 energías renovables que se podrían poner en marcha en el país. Bueno, todo eso es un reto, eso es un aprendizaje por retos. Es un reto en el cual entran muchísimas asignaturas, pero claro, es una preparación del profesor con muchísimo más trabajo que la de antes. Claro, porque ante este mismo proyecto, este profesor, que podía ser, por ejemplo, un profesor de física, tiene que integrar la economía, la sociedad también del sitio al que va dirigido, cómo es ese país, la geografía económica, porque claro, no vas a pedir la misma energía renovable, por ejemplo, en España que en un país del sudeste asiático, simplemente por la temperatura y por el clima o por otros factores. Es decir, integrar todo eso supone que el profesor también tenga una preparación diferente y aunque su materia sea una, pues tenga conocimientos de otras. Esto, que antes era ser casi un hombre o una mujer del Renacimiento, hoy en día es curioso porque parece que está en contradicción con lo que queremos, porque por un lado es saber así de muchas cosas y esta integración y por otro cada vez parece que vamos más a conocer algo cada vez más determinado. Esto parece una contradicción también. Parece una contradicción, pero sin embargo no lo es porque eso también hace que los profesores trabajen en equipo, porque ahí son equipos multidisciplinares. No solamente está el profesor de matemáticas, también está la visión del profesor de sociales, también está la visión del profesor de física y cada uno se encarga particularmente de su propia materia, pero en un mismo proyecto. Por lo tanto, lo importante aquí es que los alumnos son capaces de decir, ante este reto que me plantean, ¿qué es lo que sé? Porque he adquirido conocimientos, porque el profesor me ha explicado o porque a lo largo de los cursos en primaria he ido adquiriendo algunos conocimientos. ¿Qué es lo que me falta de saber? ¿Y cómo podría yo empezar a obtener información de esta forma? Eso le hace al alumno protagonista de su propia educación y le hace, como tú has dicho al principio, Isabel, que esa información que tenemos tan disponible a nuestro alcance sea capaz de buscarla bien, de analizarla, de sintetizarla y de aplicarla a su propio conocimiento. Y todo esto dentro de un ambiente. El ambiente es importantísimo y cuando hablo de ambiente quiero decir que en una clase se integran pues alumnos con distintas sensibilidades, a veces
de distintas culturas, cada vez más en nuestro país y también en los países de nuestro entorno, con distintas religiones, pero también con distintos niveles educativos. Se tiende muchas veces a educar o por arriba o por abajo, y esto hace que haya desigualdades en el aula y también que haya gente que se quede un poco en tierra de nadie. Puede pasar, Isabel, pero sin embargo creo que estos proyectos van un poco a ampliar el pensamiento y hacerle visible a cualquier alumno, cada uno a su nivel. Es como una persona que puede ser muy conocedora de la ópera y otra tiene un nivel más bajo. En ambos niveles cada uno se beneficia de lo que realmente le permite sus propios conocimientos. ¿Qué pasa? Que cuando un alumno ve o lee, piensa y se pregunta, entonces tiene esa actitud también para entender lo que la otra persona está pensando y a la vez él se da cuenta, ese alumno se da cuenta o esa alumna se da cuenta de que es todo ese pensamiento de diferentes culturas, o sea, la integración, la inclusividad, la diversidad, se sabe gestionar porque todo ese pensamiento de diferentes culturas, diferentes puntos de vista y tal, hace que al final haya un pensamiento muy poderoso en el equipo, con unas conclusiones quizá mucho más ricas y con unas decisiones al final quizá más eficaces. O a lo mejor se deja abierto para seguir debatiendo. Pero es importante desarrollar en todo esto esas habilidades sociales que luego van a necesitar para entender a la persona que está enfrente. Si podemos ir un poco más, quizá a lo concreto, en el sentido de que la educación, desde la educación primaria, desde chiquitines, desde que empieza el alumno en la escuela, se le tiene que enseñar este tipo de comportamientos y de herramientas, porque también son herramientas, y cómo y qué se pretende del alumno. Para eso también los profesores tienen que tenerlo muy claro en estos claustros, digamos, multidisciplinares, en los que cada uno tenga su materia, sin embargo, se tienen que incluir. Pero al alumno se le tiene que dejar muy claro, porque como bien decíamos, cada vez el alumno viene más de familias diferentes en cuanto a su estructura, también de culturas o religiones diferentes, integrar para hacer que el otro no se sienta diferente o se sienta diferente dentro del grupo con sus peculiaridades, pero siendo un grupo, eso es muy complicado. Es complicado, pero cuando se empieza desde infantil o desde primaria, a que a las personas se valora mucho el pensamiento y las interpretaciones de otras personas, se van quitando muros. Lo importante es que se eliminen muros mentales. Y esos muros mentales se eliminan más fácil cuando no existen. Y si desde pequeños la persona, o sea, un niño, una niña, está acostumbrada a que su profesor o su profesora le diga, en vez de ¿qué opinas tú de esto?, le diga ¿cómo ves esto?, yo creo que la pregunta es distinta. O sea, el profesor ahora mismo se tiene que formar para hacer muy buenas preguntas, porque eso es lo que va moldeando la cabeza de las personas y va derribando muros. Cuando le dices a una persona ¿cómo ves esto?, esa persona le das mucha opción a que él diga cómo lo ve y admite en su pensamiento una actitud, y es que él lo ve de una forma, pero seguramente que su compañero o su compañera de al lado lo ve de otra. Y en vez de decir, qué horror, yo no lo veo así y me parece que yo tengo la verdad, es capaz de decir, es verdad. Porque el profesor a la vez le va preguntando, ¿y qué es lo que te hace pensar así? ¿Qué es lo que te hace decir que lo estás viendo de esta manera? Y la otra persona es capaz de empezar a argumentar. Aún así es complicado, Juliana, porque el profesor se tiene que formar mucho. Y estamos viendo, por ejemplo, tanto en los colegios públicos, por ejemplo, en las distintas oposiciones, pues que lógicamente te van a pedir que sepas mucho de matemáticas, de inglés, que tengas, eso sí, pues un proyecto de aula, pero en ese proyecto de aula, hasta el momento, todavía esta integración y esta manera de hacer y esta gestionar la diversidad no se aprende mucho más, y hablo de los profesores, se aprende mucho más la materia y en todo caso cómo vas a dar pues tu materia, de qué manera, con qué herramientas, pero de una manera muchísimo más particular y no ampliando tantísimo como para ampliar el pensamiento de otro, crear nuevos puntos de vista entre profesores y alumnos, crear un ambiente determinado, gestionar la diversidad, de todo esto de lo que estamos hablando. Mira, es posible porque las materias al final se dan. O sea, el profesor llega a establecer pues ese currículum que tiene que dar, la cantidad de materias, el número de unidades didácticas,
tiene que ver, bueno, pues todo el diseño que ha hecho para el curso, al final eso se consigue. Lo que pasa es que se consigue de diferente forma. De diferente forma y de una forma mucho más completa, porque a la vez está desarrollando en los alumnos habilidades sociales que son muy importantes. Entonces, eso al final se consigue. Se consigue, ¿por qué? Porque el alumno va adquiriendo su propio conocimiento. Si estás hablando de revoluciones, él va a unir, porque el profesor tiene que saber plantear las cosas, va a unir una revolución industrial con una revolución matemática, con una revolución del Renacimiento, con una revolución, incluso con la revolución social de hoy en día. O sea, es capaz de conectar todo. Entonces el alumno muestra interés y el alumno es capaz de profundizar en las cosas, es capaz de profundizar en su propio pensamiento. Pero para eso el profesor tiene que saber muy bien imbuir esos conocimientos en toda esa metodología. Hemos dicho que hay que aprender desde el principio, desde que se empieza en la escuela, pero Juliana Manrique, en su profesión como coach también, pues está en el mundo de la empresa. Ahora mismo, ¿qué echa de menos la empresa cuando los alumnos salen de sus distintas formaciones, ya sea formación profesional, ya sea la universidad? ¿Qué se echa de menos desde el punto de vista de la empresa? Porque cuando tú te formas es para luego trabajar y ganarte la vida, eso está claro. Puedes tener muchos conocimientos, pero parece que también ahí falla algo y hay una pata que está coja. Pues yo creo que lo que se echa en falta en el mundo de la empresa, te lo digo porque por la experiencia que tengo, ¿no? Pues cuando estás tratando con gente directiva o gente incluso que está en equipos, es la actitud de orientarse hacia las soluciones. Podríamos ya en este último minuto resumir, aunque sea de una manera, ya sé que es difícil, pero ¿cuáles serían estas metodologías educativas que llamamos nuevas? Aunque sí es verdad que ya llevan un tiempo intentando implantarse porque lo demanda la sociedad y lo demanda el mundo en que vivimos. ¿Cuáles serían esas 4 o 5 patas que no pueden faltar? No pueden faltar hacer que el alumno sea protagonista de su propia educación, y eso es un asunto que lo tiene que hacer el profesor. No puede faltar que al alumno se le hagan preguntas que le motiven a pensar. No puede faltar que el alumno valore mucho los puntos de vista de otras personas que están con él para enriquecerse. Y no puede faltar que las personas no sean capaces de ver el conflicto, la confrontación de ideas como algo muy positivo que te hace avanzar en la vida. Aquí, solamente para terminar, se me ocurre que quizá no hemos hablado a lo largo del programa de algo que tampoco creo que puede faltar y que se une muy bien con todo eso, y es el esfuerzo. Todo esto siempre con esfuerzo. Por supuesto. Y con el esfuerzo está marcado por un principio básico, que es la actitud de una persona que tiene por aprender, por mejorar cada día, no solamente profesionalmente, sino también como persona, que es capaz de desarrollar también esa habilidad social, de sensibilidad. Pues muchísimas gracias, Juliana Manrique. Muchas gracias a ti, Isabel.